momento de un nuevo espacio del Instituto Pasteur y por eso recibimos al doctor Pablo Opeso. Él es profesor adjunto y doctor en inmunología y además responsable de la unidad de proteínas recombatientes del Instituto Pasteur. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos por el comienzo. ¿Cómo llega usted a trabajar al instituto? Al instituto. Bueno, esa es una larga historia, haciéndola corta. Mi venida al instituto está relacionada a que yo hice mi formación doctoral y postdoctoral en el Instituto Pasteur de París. En ese tiempo, justo cuando se llega a esa etapa en la que varios de los científicos como nosotros nos enfrentamos a decir, nos quedamos en el primer mundo o volvemos para acá. Al paisito. Al paisito. Entonces, en ese contexto se crea el Instituto Pasteur en el 2006 en Montevideo y bueno, y nos da la oportunidad a alguna gente de volver. Se hace un concurso abierto, yo concursé y quedé a cargo de la unidad de proteínas recombinantes, una unidad encargada de dar servicios a la parte académica y o empresarial en el seno del Instituto Pasteur. Bien, ¿podría definir un poquito más esta área para los...? Claro, la unidad de proteínas recombinantes se crea en el Instituto Pasteur con el objetivo de generar proteínas recombinantes, es decir, proteínas tanto producidas, se producen tanto en organismos eucariotas como en organismos procariotas, y son proteínas que pueden llegar al mercado terapéutico de tal forma de cumplir con alguna función biológica específica, ya sea en el tratamiento y o en el diagnóstico o pronóstico de enfermedades. Bien, el tema principal de nuestra charla de hoy es la investigación sobre leucemia linfoide crónica y me gustaría preguntarle qué es lo que caracteriza la biología de este tipo de leucemia. Bueno, cuando yo, enganchando con la pregunta anterior, un poco yo llego al instituto, nos hacemos un poco cargo de generar esta plataforma de proteínas recombinantes y en paralelo empiezo a desarrollar mi carrera científica que tiene que ver con leucemia linfoide crónica. La leucemia linfoide crónica es una leucemia, es de las leucemias más comunes en los países occidentales, es la leucemia más común en Occidente. Es una leucemia que se ve principalmente en personas desde 50 años hacia adelante, es decir, personas en un rango etario adulto, claramente. Y es una leucemia que es muy estudiada porque tiene dos características muy importantes. Una es sumamente interesante desde el punto de vista como modelo inmunológico y es una leucemia que es sumamente heterogénea, tanto desde el punto de vista clínico como molecular. Esto quiere decir... ¿Por qué? Porque los pacientes son variados, exacto, variadas. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen la enfermedad, se les diagnostica la enfermedad, pero generalmente se mueren por causas no relacionadas a la enfermedad y generalmente se muere, digamos, por otra causa. Por otra enfermedad. No tiene nada que ver. Tenemos también pacientes que al estadio, cuando debutan, son indolentes, pero que rápidamente empiezan a progresar. Y sí o sí tienen que ser tratados porque si no, sufren el riesgo de morirse por la enfermedad. Y hay otro tercio de pacientes que directamente ya debutan con una enfermedad muy progresiva que el médico necesita tratarlos en forma inmediata. Esta heterogeneidad tiene que ver con heterogeneidad molecular también, por eso le decía que es muy interesante desde el punto de vista de modelo, de estudio, como un modelo inmunológico importante. Porque lo que se afecta en la leucemia linfoide crónica son las células conocidas como linfocitos B. Son esas células encargadas de generar anticuerpos contra infecciones, contra un virus, contra una bacteria, etc. Entonces es si no las tengo, si no tengo esos anticuerpos, va por ahí, o sea... Claro, entonces... Mi cuerpo no se puede defender. No se puede defender. En este caso, la leucemia, la célula que se vuelve tumoral, ese es el linfocito. Y empieza a proliferar, y de hecho se llama leucemia linfoide, porque es un crecimiento de las células blancas que se conocen como linfocito B, donde en sangre se alcanzan niveles muy, muy altos de linfocitos.
que lleva a síntomas clínicos importantes, cansancio, citopenias, problemas con las infecciones y demás. ¿Es una enfermedad joven o ya...? No, es una enfermedad que ocurre en el adulto. No, sí, pero en cuento al descubrimiento de su investigación... No, hace mucho tiempo ya que fue descubierto, ya en 1800, y se vienen haciendo bastantes avances al respecto, se han logrado casi curar, un 60% es curable, pero existe... O sea que tiene una alta probabilidad de vida. Sí. Pero existe un 30% de pacientes que lamentablemente con los métodos terapéuticos de hoy en día no se pueden curar. ¿Qué hablamos? ¿De quimioterapia, radioterapia? Claro, básicamente lo llamado gold standard que se da en esta leucemia es la aplicación de agentes quimioterápicos, fludarabina, ciclofosfamida, por ejemplo, y un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que ataca específicamente las células B. Dentro de todo es, como le decía, una enfermedad que un porcentaje alto se cura, pero existe el otro porcentaje, 30-40%, que no hay forma de curarlo con este tratamiento estándar. Y se está, me imagino, por supuesto, atrás de la investigación. Claramente, sí, hay bastante que se está haciendo dentro de la comunidad científica, dentro de la parte farmacéutica, en encontrarles, cura a ese resto de pacientes que indefectiblemente o normalmente van a la muerte o al trasplante. En ese contexto, en los países del primer mundo, al día de hoy, ya se están analizando otro tipo de drogas. De última generación están siendo varios inhibidores de quinasas, o sea, son drogas que están saliendo, que ya han sido evaluadas en el primer mundo e incluso ya han sido aprobadas. Y bueno, ahí un poco se está a la expectativa de ver cómo evolucionan estos pacientes que fueron tratados con estas drogas. ¿Y cuál es la situación en nuestro país? Y en nuestro país, no hace mucho tiempo, el año pasado, el Fondo de Salud finalmente logra y habilita cubre, mejor dicho, el tratamiento gold standard, es decir, agentes quimioterápicos con el anticuerpo recombinante anti-CD20, que es bastante caro. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, al día de hoy, los pacientes del LC en nuestro país pueden recibir un tratamiento similar a lo que se está dando en el primer mundo. Obviamente, estas nuevas drogas que yo le decía, que se están probando en el primer mundo, no han llegado. Están aprobados y todavía no han llegado, o si han llegado, el precio es demasiado excesivo y todavía no está siendo cubierto por el fondo. Pero es una buena cosa que el año pasado el fondo se hizo cargo. ¿Precios de cuánto estamos hablando cuando usted me dice excesivo? Y son tratamientos de arriba de $10.000 por mes. ¿Por mes? Entonces, la verdad que es... Sí, una familia de clase media normal, ya de ahí no lo podría bancar. No, es complicado. Entonces, recién decía que es una enfermedad, más que nada, de la franja adulta, ¿no? ¿Qué pasa con relación al sexo? ¿Es más una enfermedad de mujeres, más de hombres, o tampoco? ¿Es heterogénea? Se ha estudiado y no hay diferencias. Parecería indistinto. ¿Cuál es la utilidad de tener una red regional de este tipo de leucemia? Y bueno, justamente la posibilidad de acceder a una red regional, que entiéndase, significa unir varios laboratorios que estén investigando y trabajando en leucemia. Básicamente es una red. Nosotros empezamos a trabajar en esto ya por el 2011, 2012. En el 2012. O sea, ¿antes no existía una experiencia similar? No. Se estaba haciendo un trabajo en leucemia linfoide crónica, donde yo formé parte, incluso ya en el año 96, donde desde la Facultad de Medicina, con el Hospital Maciel, los pioneros fueron un poco el doctor Raúl Gabús, Guillermo Diguiero, yo me formé con Guillermo Diguiero. Entonces se empieza a armar este laboratorio de leucemia. Desde ahí empezamos a hablar de ese tiempo, a formar un banco de células leucémicas.
Y bueno, yo cuando retorno de París, un poco la idea es hacerme cargo de este laboratorio, y así fue un poco como se fue manejando. Entonces, de la misma manera que está este laboratorio en Uruguay, la idea es hacer la conexión con otros laboratorios en Argentina, en Brasil, para poder permitir el estudio de esta leucemia en un número más elevado de pacientes. Tener una red regional. Claro, que permita, por ejemplo, estudiar marcador pronóstico X o el diagnóstico tal, o posiblemente en un futuro algún agente terapéutico, poder estudiarlo en un número más grande de pacientes, y eso claramente, por lo chico que es Uruguay desde el punto de vista de habitantes, necesitamos de esa red. Esta red nosotros la empezamos a trabajar en el 2011, le decía, ganamos un proyecto CITED, que es un programa iberoamericano que ayuda justamente a la formación de redes en salud. Y bueno, gracias a ese programa se desarrolla un poco esta red leucémica, y al día de hoy ya se tiene el grupo armado, bastante consolidado, y hasta incluso se está empezando ya a armar algún ensayo clínico que permita justamente, bueno, dar a alguno de los pacientes a alguno de estos agentes terapéuticos. Doctor, ¿cuáles son los aportes de su investigación aquí en nuestro país? Bueno, en nuestro país, digamos, yo considero que, por un lado, la creación que no es mía, sino que ya venía de antes, esto que le decía, existe al día de hoy un laboratorio que se especializa en leucemia linfoide crónica, digamos, el cual estoy dirigiendo. Hay la formación de estudiantes ya de doctorado y de maestría en leucemia linfoide crónica. Están especificando en ese tema en particular. En ese tema en particular ya hemos publicado, digamos, en revistas de impacto muy alto en el área, y se está creando este banco de células, que yo le decía, que permite en cierta forma poder acceder a estudios prospectivos de pacientes que sufren la leucemia linfoide crónica. Y si eso lo podemos extender a laboratorios de la región, creo que, bueno, podemos llegar a lograr trabajar un poco como se trabaja en Estados Unidos o en Europa, es decir, se aglomeran varios países y el número de pacientes a estudiar es mucho más grande, por lo tanto el peso estadístico que tiene eso, o sea, el peso estadístico que tiene la prueba de cualquier factor pronóstico o cualquier agente terapéutico es muy importante. Me imagino en este sentido qué importancia tiene la creación y la apertura del instituto en nuestro país, ¿no? Claro, fue, digamos, por un lado poder permitirnos a científicos que generalmente andamos girando en otros lados, poder insertarnos en la comunidad científica es sumamente importante. Creo que ha sido un logro del Instituto Pasteur en sí. Y por otro lado, empezar a desarrollar este tipo de laboratorios específicos que se dirigen a un cáncer o una enfermedad X en particular, que creo que van a hacer avanzar no solo la parte científica, sino toda la parte de innovación en el futuro en nuestro país. No, y también me parece la importancia de este tipo de espacio, ¿no? De poder contarle a la gente que en nuestro país también se investiga, también se hacen cosas, porque muchas veces se tiene la percepción de que todo viene de Estados Unidos y de Europa. Sí, muchas veces, es cierto, muchas veces en nuestro contexto social, la ciencia es una cosa, bueno, se hace por hobby, como si no tiene otra cosa que hacer. Y en realidad no, la ciencia, digamos, es como cualquier otro trabajo, el mismo trabajo que el médico, que el carpintero y que el albañil. Digamos, siempre nosotros decimos, o sea, vos llamás a un albañil para hacer tu casa y si te hace el techo torcido, o sea, está mal, no lo llamás nunca más. Y en el caso nuestro es lo mismo, o sea, necesitamos que la ciencia es un trabajo como cualquier otro y se tiene que hacer bien, tiene que ser evaluado y tiene que ser castigado o premiado de acuerdo a los resultados que ese científico genere a la sociedad. Estuvo haciendo ciencia en Francia, en uno de los lugares más prestigiosos del mundo. ¿Cuál es el debe o qué le falta a Uruguay? Bueno, se está haciendo un esfuerzo importante. Claramente la mayoría de los científicos caemos en lo mismo, al no estar muchas veces categorizada como una profesión en sí, muchas veces el dinero que se otorga a ese sector, bueno, comparado con otros países, claramente, con países de primer mundo, es bajo. También es cierto que, a su vez, hay todo un entorno social donde claramente por ahí es mucho más importante
generar dinero para escuelas, por ejemplo, que no tienen cubrir techo, otras áreas pero claramente eso no debería ser un atenuante para no invertir en ciencia básica y mismo en ciencia aplicada, porque todos los países que han despegado y que al día de hoy son países considerados de primer mundo, en algún momento de su historia han hecho un aporte, y eso está totalmente notificado, demostrado, han hecho un aporte fuerte en investigación básica y en los investigadores. Doctor, muchas gracias por haber estado esta tarde en el Observador TV.